Increíble. La verdad oculta sobre el niño del orfanato revelada en un retrato de la mansión. Javier siempre había sentido un vacío profundo en su ser, un hueco que la vida en el orfanato no podía llenar. La risa de los otros niños resonaba a su alrededor, pero él solo podía escuchar el eco de su soledad. Aquella ausencia de un abrazo familiar lo seguía incluso después de ser llevado a vivir con su abuelo, un hombre de manos fuertes y corazón noble. En el taller de carpintería, rodeado de herramientas y el aroma a madera recién cortada, encontraba consuelo, pero no la conexión que deseaba. Las historias de su abuelo eran un refugio, pero al mismo tiempo recordaban lo que nunca tuvo. Un día, mientras limpiaba, un viejo retrato cubierto de polvo atrapó su atención. La mansión en la imagen parecía un mundo olvidado, un monumento a un legado que nunca llegó a conocer. Fue como si una chispa encendiera algo en su interior. Su corazón se agitó. ¿Quiénes habían sido esos hombres y mujeres que habían vivido allí? Las preguntas comenzaron a girar en su mente como una tormenta. Sin darse cuenta, había encontrado el primer hilo de una historia que, a pesar de su lejanía, parecía unirse a su destino. Pero cada descubrimiento también despertaba una angustia creciente. ¿Y si la búsqueda de mi familia trae consigo más dolor que alegrías?, pensó. La idea de confrontar un pasado lleno de rencores lo paralizaba. Sus sentimientos eran contradictorios, un lado anhelaba conocer sus raíces y el otro temía que la revelación solo destaparía viejas heridas. Trabajar en el taller se había vuelto un refugio, pero también una trampa. La seguridad de las herramientas contrastaba con la incertidumbre que su búsqueda traía, y cada día que pasaba, el peso de la decisión empezaba a hacerse insoportable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras sus pensamientos continuaban, surgieron las sombras de quienes habían construido vidas sobre la ruina de su historia. En su interior, sabía que había tomado la decisión de investigar, pero esa determinación estaba plagada de dudas. La idea de enfrentarse a quienes habían manipulado su legado lo atormentaba. ¿Y si recuperar su patrimonio significaba dañar a otros, era el precio demasiado alto? La presión se intensificaba. La búsqueda se convirtió en una batalla interna, donde el sentido de justicia chocaba con su necesidad de paz. La noche antes de ir a ver al viejo bibliotecario, Javier se quedó en vela, incapaz de cerrar los ojos. Cada sorbo de la angustia lo mantenía alerta. La imagen de la mansión lo perseguía, y con cada respiración, sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Ahí, atravesado por la incertidumbre, su corazón se debatía entre el amor por su familia y el miedo a lo que podría descubrir. ¿Era el camino de la justicia realmente el correcto, o había otras formas de sanar antiguos rencores? El dilema lo tenía atrapado, y así, en el silencio de la noche, se dio cuenta de que la verdad exigiría mucho más de lo que estaba dispuesto a entregar. Su viaje apenas comenzaba. Javier se levantó temprano al día siguiente, el sol aún titilando en el horizonte, reflejando su confusión interna. La visita al bibliotecario era un paso que había temido y deseado en igual medida. Mientras se vestía, recorrió con los dedos las cicatrices en sus manos, recordando todas las ocasiones en que había tallado su dolor en la madera. Ese era su refugio, el único lugar donde todo cobraba sentido. Pero ahora la levedad del trabajo se transformaba en el peso de una búsqueda que parecía no tener fin. Al llegar a la biblioteca, sintió el aire denso que siempre lo envolvía. El lugar estaba silencioso, como un santuario de secretos que le esperaban al acecho. Javier buscó entre los estantes, su curiosidad impulsada por las historias que el abuelo le había narrado. Frustrantemente, todo estaba bien guardado y clasificado, como su propia vida. Pero había algo en aquella búsqueda que reavivaba un fuego interno, una necesidad de conexión que lo mantenía en movimiento.
Finalmente, localizó al bibliotecario, un hombre de mirada penetrante que parecía conocer más de lo que dejaba ver. Con un ligero temblor en la voz, Javier expuso su inquietud. Busco información sobre mis antepasados, sobre esa mansión, dijo, señalando la imagen en su mente. El hombre lo estudió, como si pesara sus palabras antes de responder. La historia tiene un precio, muchacho. No todos los relatos son dulces. ¿Estás preparado para enfrentar lo que encuentres? Preguntó, su tono impregnado de advertencia. La pregunta lo golpeó. Su mente inquieta analizó cada palabra. ¿Realmente estaba preparado para lo que le aguardaba? La revelación de una historia sombría podría apagarlas aún más, pero el conocimiento se había convertido en una necesidad. Se encontró asintiendo, aunque en su interior las dudas seguían rugiendo. A veces para reconstruir tu identidad, es necesario desenterrar lo que preferirías olvidar, continuó el bibliotecario, dirigiéndose a un compartimento en la parte trasera de la biblioteca. Javier lo siguió, cada paso resonando como un reflexivo eco de sus temores. Cuando el bibliotecario sacó un viejo libro de cuero desgastado, Javier sintió que todo a su alrededor se desvanecía. Abriendo el libro, los nombres de sus antepasados comenzaron a tomar forma, revelando historias de orgullo, traición y, lo más perturbador, de dolor compartido. Javier dejó que las palabras lo envolvieran, sintiéndose cada vez más enredado en un legado que nunca pidió. A medida que leía, la angustia se convirtió en un fuego incontrolable. La historia de su familia no era solo una serie de eventos, era un tejido de decisiones egoístas y amores perdidos. Cada página lo confrontaba con preguntas incómodas sobre su propia moralidad. Era un reflejo de la batalla en su interior. Tenía la posibilidad de cambiar un legado de sufrimiento, pero en el fondo, sabía que también podría herir a quienes aún llevaban esas huellas. De regreso al taller, la madera que antes le ofrecía consuelo se transformó en un símbolo de su lucha interna. Teniendo en cuenta tanto el temor como la esperanza, decidió que no podía enfrentar su legado solo. El próximo paso debía ser buscar ayuda, un aliado que lo guiara a través de esta lucha. Era momento de abrirse a los demás, de compartir su carga. Esa noche, mientras el sol se ocultaba, Javier sintió una mezcla de determinación y miedo. Estaba a punto de buscar la verdad, pero también el apoyo que necesitaba. Con el corazón acelerado, pensó en a quién podría recurrir. La emoción de la búsqueda comenzaba a quemar en su interior, pero cada paso requería coraje. El próximo amanecer traería consigo nuevos retos y aliados inesperados, y tal vez, Javier podría descubrir en la unión de su historia lo que le faltaba en su corazón. Al cerrar los ojos en un intento de encontrar paz, una sola pregunta recorrió su mente: ¿qué más estaba dispuesto a descubrir sobre sí mismo y su familia, incluso si eso significaba desmontar verdades que lo habían definido? El viaje apenas comenzaba, pero el camino se tornaba más claro, aunque lleno de sombras. Javier despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, marcando el comienzo de un día lleno de posibilidades. El propósito que había decidido abrazar la noche anterior lo impulsaba a actuar. En su mente, la idea de buscar ayuda se conectaba a un deseo aún más profundo de transformar su vida. Sin embargo, el eco de sus dudas persistía en un rincón oscuro de su conciencia. ¿Quién sería lo suficientemente valiente y comprensivo para entrar en su mundo? Después de días de aislamiento, optó por acercarse a Laura, una compañera de trabajos en la carpintería que siempre había mostrado un interés genuino por su trabajo y, sobre todo, por él como persona. Su empatía lo había tocado de una manera que pocas veces había experimentado. La información sobre sus antepasados podría ser pesada, pero sentía que compartir su historia con alguien tan abierto podría ofrecerle una perspectiva diferente. Al entrar a la carpintería, el olor a madera fresca lo envolvió como un abrigo familiar. Sin embargo, en lugar de buscar la familiaridad en el tallado, se dirigió hacia Laura, que estaba organizando herramientas en la esquina. ¿Tienes un momento? Necesito hablar contigo, dijo, sintiendo un nudo en el estómago, como si las palabras mismas estuvieran atascadas en su garganta. Laura levantó la vista, su expresión se tornó seria. Por supuesto, Javier. Todo lo que necesites.
Se sentaron en un rincón del taller, rodeados de virutas de madera y el murmullo del trabajo en curso. Mientras le relataba la reciente búsqueda sobre sus antepasados y las historias perturbadoras que había descubierto, una sensación de liberación comenzó a surgir dentro de él. Describió las angustias que lo atormentaban, las decisiones de sus antepasados que aún resonaban en sus acciones. A medida que hablaba, sintió que las palabras salían con una claridad renovada, como si cada expresión echada en voz alta lo estuviera sanando. Laura lo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, y sus ojos reflejaban entendimiento. Quería ayudar, pero Javier se sintió vulnerable al abrir su historia a otra persona. Te entiendo, dijo finalmente Laura, su voz suave pero firme. Es difícil enfrentar lo que otros han hecho, pero eso no define quién eres. Tienes la oportunidad de tomar esa carga y convertirla en algo que impulse tu propia historia. Sus palabras resonaban, activando un fuego interno en Javier. Tomar control de su destino requería valor y, sobre todo, la voluntad de transformar un legado de sufrimiento en otro de resiliencia. La idea de descubrir algo más sobre su historia que pudiera dar sentido a su vida comenzó a cobrar fuerza. Sin embargo, al mismo tiempo que su determinación crecía, una inquietante revelación comenzó a formarse en su mente. ¿Qué pasaría si las decisiones que tomaran no solo afectaban su vida, sino también a aquellos que lo rodeaban? Esa incertidumbre lo abrumó, y la batalla interna que ya había comenzado a fluir se tornó más intensa. Quizás sea el momento de explorar la mansión, se atrevió a decir. Era un lugar que solo había representado un misterio oscuro hasta ahora. La visión de la mansión que lo había perseguido se convirtió en más que un simple recuerdo, era un destino que debía ser enfrentado. Laura lo miró con intensa curiosidad. ¿Estás seguro? Podría ser complicado enfrentarte a lo que hay allí. Lo estoy, necesito saber, reafirmó Javier, sintiendo cómo su determinación chocaba con sus miedos. Antes de despedirse, Laura prometió acompañarlo, un gesto que le ofreció un destello de esperanza en la oscuridad. Esa noche, Javier se preparó mentalmente para su próxima aventura en la mansión, un lugar que podría contener las respuestas que buscaba, pero también el potencial de nuevas frustraciones. En su corazón, una nueva pregunta floreció, ¿qué verdades y demonios le esperarían en aquel lugar? Mientras se sumía en sus pensamientos, la mezcla de incertidumbre y emoción creció, estableciendo la tensión de lo que estaba por venir. La próxima jornada no solo sería un viaje a un lugar físico, sino una travesía hacia lo más profundo de su esencia, un camino que podría revelar su verdadero yo. Javier se encontró solo en la habitación aquella mañana, los rayos del sol se colaban a través de la ventana, iluminando su rostro absorto en pensamientos. La decisión de explorar la mansión no era solo una curiosidad, era el primer paso hacia un cambio radical que podía moldear su futuro. El eco de sus palabras a Laura resonaba en su mente, como un mantra cargado de esperanza y temor en igual medida. No podía escapar de la responsabilidad que conllevaba desenterrar su pasado, pero sabía que era un camino que debía andar. Mientras se preparaba, una mezcla de adrenalina y ansiedad le corría por las venas. Sabía que afrontaba el desafío más complicado de su vida, uno que no solo implicaba explorar un edificio polvoriento, sino enfrentarse a las verdades ocultas que habían permanecido en silencio durante generaciones. Fue ese camino hacia lo desconocido lo que le concedió una chispa de valentía que no sabía que tenía. Al llegar a la mansión, la imagen del edificio, imponente y decadente, le provocó un nudo en el estómago. Era como si las paredes mismas exudaran secretos larvados. Su mente comenzó a llenar el espacio de lo que podría encontrar, sus instintos alertas. Con cada paso que daba hacia la entrada, sentía que no solo ingresaba en un lugar físico, sino también en una parte de sí mismo que había mantenido a raya. Estoy listo para descubrir la verdad, murmuró para sí mientras se detenía frente a la puerta principal, su mano temblando ligeramente al acercarse al pomo oxidado. Abrió la puerta con un crujido resonante que rompió el silencio como un grito sordo, y lo invitó a entrar en una oscuridad familiar. En su interior, el aire estaba cargado de polvo y un silencio abrumador, interrumpido ocasionalmente por el sonido de su propia respiración. Cada habitación era una cápsula del tiempo, decorada con objetos que relucían con historias pasadas,
pero la esencia de los secretos como el suyo estaban camuflados en rincones polvorientos. Comenzó a explorar, buscando alguna evidencia que revelara lo que había sido oculto. Mientras vagaba por los corredores, gradualmente se dio cuenta de que cada sombra podría ser un pacto común entre él y sus antepasados. Su mente giraba en torno a las posibilidades de lo que podría encontrar, pero también a la realidad de que todo lo que descubriera repercutiría en su vida actual. El dilema de enfrentar sus temores, de analizar el legado que lo atrapaba, se cernía sobre él como una nube. Sudor le perlaba la frente cuando una habitación llamó su atención, su puerta entreabierta como si lo invitara. Al empujarla, encontró un estudio polvoriento, lleno de muebles cubiertos con sábanas blancas. En la pared, un retrato antiguo captó su atención. Era un niño, con una mirada intensa, que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. La inquietante semejanza con él mismo lo tomó por sorpresa. El niño del orfanato, susurró en voz baja, recordando las historias que había oído. Este retrato podría ser el hilo que lo conectaba a su historia. A medida que sus ojos se ajustaban, un nombre apareció en la parte inferior del cuadro: Emilio. Esa simple palabra contenía un torrente de preguntas. ¿Era este niño el origen de su legado? La idea de que la respuesta a su búsqueda estuviera allí, frente a él, lo llenó de una sensación de desasosiego y determinación. Lo que había comenzado como una curiosidad se tornaba en una misión personal. Sin embargo, el descubrimiento del retrato también trajo consigo una sensación de peligro, un recordatorio de que la verdad no siempre es grata. Javier se encontraba en un punto crucial: enfrentar lo que este retrato significaba, no solo para él, sino para cada decisión que había tomado y que lo había llevado hasta aquí. Mientras abandonaba la habitación, una nueva idea se plantó en su mente. Si uno de sus antepasados había enfrentado adversidades, ¿por qué él no podía hacer lo mismo? Pero a medida que se alejaba, una sombra se deslizó en la esquina de su visión, instándolo a girarse, y sintió que la pregunta que había buscado responder ahora se multiplicaba: ¿qué otros secretos oscuros escondía la mansión? Las respuestas parecían más cerca que nunca, pero con cada hecho nuevo, Javier se adentraba más en el laberinto de su propia historia. Este viaje apenas comenzaba, lo que aún quedaba por desvelar era incalculable y angustiante. Su corazón latía con fuerza, el momento de la verdad estaba más cerca. Javier respiró hondo, su pecho se expandió con ese aire impregnado de historia y polvo. La inquietante atmósfera del estudio le oprimía el corazón. El retrato de Emilio no era solo una imagen, era un espejo que lo enfrentaba a su historia, y quizá a su futuro. En ese instante, Javier entendió que su búsqueda de identidad iría más allá de buscar respuestas sobre un niño perdido. Se trataba de reconciliarse con un pasado que había sabido manejar a base de evasión. Con la imagen del niño grabada en su mente, centró su enfoque. En su cabeza, calculaba los pasos a seguir: investigar quién había sido Emilio, qué había pasado con él y cómo eso se conectaba con los ecos de su propia vida. La determinación crecía dentro de él, una chispa que provenía de haber tocado tangencialmente la fragilidad de su legado. Sin embargo, esta energía renovada traía aparejada una nueva carga, un dilema moral: si encontraba verdades que podrían ser dolorosas, ¿estarían alineadas con sus deseos de pertenencia? Decidido, Javier se adentró en la mansión. Cada habitación era un espacio de reflexión, un rompecabezas que debía armar. No podía evitar preguntarse cómo lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar su percepción de sí mismo. Avanzó por un amplio pasillo cuyos muros estaban adornados con fotografías en sepia de generaciones pasadas. Cada rostro parecía seguirlo, como si los muertos exigieran respuestas sobre su descendencia. Deteniéndose frente a una biblioteca, se dio cuenta de que aquel era un lugar donde las historias de su familia se habían tejido. A medida que revisaba las estanterías cubiertas de polvo, su mente divagaba entre los fragmentos de relatos orales que había escuchado de su madre, la familia que tuvo que abandonar todo y, a menudo, la incertidumbre del futuro. En su interior, comenzó a sentir que cada lágrima derramada en el pasado era una cuenta en el collar de su historia personal. Mientras hojeaba los libros viejos, un volumen con un lomo desgastado se deslizó al suelo. Se agachó para recogerlo y vio que en su interior había un diario.
Lo abrió, y el aroma a papel envejecido le revolvió el estómago. Las palabras, escritas con una caligrafía irregular, reflejaban un estado mental inquietante. Había menciones de soledad, de sueños frustrados y de un niño que se sentía amado a pesar de su desamparo. En cada línea, Javier sentía que la voz del autor, su ancestro, le hablaba directamente, invitándolo a reflexionar sobre sus propias batallas internas. Cada página le proporcionaba detalles sobre la vida de Emilio, abandonado en un orfanato, y la lucha de su familia por encontrarlo. Con cada frase, la presión en su pecho se intensificaba. ¿Bastaría con conocer la historia de Emilio para comprender su propio dolor? ¿O necesitaría sumergirse de lleno en el caos emocional que había tratado de ocultar? Aunque la curiosidad le instaba a seguir, un profundo sentido de vulnerabilidad también comenzaba a aflorar. Finalmente, más allá del relato del diario, una revelación crucial surgió. A medida que sus ojos se detenían en una anotación, notó que la palabra despertar se repetía, junto con términos como redención y esperanza. Había algo en esa red de emociones que lo instaba a cuestionar su propia narrativa, tal vez había estado lidiando con sus propias sombras por demasiado tiempo, sin atreverse a buscar la luz. Con el corazón latiendo con fuerza ante la perspectiva de que seguiría, Javier sintió que este hallazgo le exigía una decisión: continuaría con su búsqueda y enfrentaría el legado de dolor de su familia, o daría la vuelta y dejaría todo enterrado de nuevo. La respuesta se dibujaba ante él, una encrucijada que definiría su destino. En ese momento, un ruido resonó a su espalda, interrumpiéndolo. Giró rápidamente, y su respiración se aceleró al ver una figura oscura moverse entre las sombras. El ambiente se tornó urgente y tenso. ¿Era el momento de afrontar la verdad que siempre había eludido? La pregunta flotó en el aire. Como un eco. ¿Qué o quién provocaba esa perturbadora sensación de ser observado? La búsqueda de Javier apenas comenzaba, y cada giro de la historia amenazaba con revelaciones más profundas de lo que jamás había imaginado. Javier tomó aire. La figura oscura que se deslizó entre las sombras no era un espectro, sino un instante de lucidez que lo obligaba a confrontar su propio proceso de cambio. El eco de su pasado resonaba en su mente, encadenando su decisión a un redescubrimiento personal inevitable. Apenas vislumbró un perfil en la penumbra, un rayo de determinación surcó su interior. Se adentró en el misterio de la mansión, el diario aún en sus manos como un cliente que vierte su historia en una mesa. Al avanzar, su mente agitaba ideas sobre cómo la dualidad de su conflicto emocional podía ser la llave que desbloqueara la cerradura de su identidad. Con cada paso, sentía que los ecos de las generaciones pasadas lo estaban guiando hacia un propósito que le había sido esquivo durante tantos años. Sin embargo, no iba a ser fácil. Las últimas líneas del diario seguían entrelazándose con sus pensamientos. La redención está en el reconocimiento de la propia verdad, resonaba en su mente. La verdad de Emilio, sus pérdidas y su anhelo desesperado por pertenecer, se convertía en un espejo de sus propias luchas. Cada habitación era una representación tangible de lo que había reprimido. Cuando llegó a la sala principal, se detuvo ante una enorme ventana cubierta de telarañas. El sol se filtraba, creando un juego de luces y sombras que reflejaba la lucha interna que estaba experimentando. Javier sabía que debía avanzar, tomar acción. Pero, ¿qué haría? ¿Compartiría su descubrimiento con su madre, o la protegería de un pasado que podría reabrir viejas heridas? El dilema pesaba en su mente, y el constante murmurio de la verdad prometía una liberación, aunque dolorosa. Decidido a no dejar que el miedo apagara su deseo de crecer, sopesó distintos caminos. Una llamada a la acción en su interior lo urgía, como si la historia de Emilio exigiera ser contada. Regresó al diario y sus ojos se detuvieron en una fecha clave que parecía señalar un antes y un después en la vida de su ancestro. Tal vez había eventos, conexiones en su vida que podrían servir para unir esos hilos rotos de sus existencias. Javier, al convertirse en un puente en esta narrativa, podría contribuir a su propia redención. Con el corazón golpeando ferozmente, su mente se llevó a un lugar oscuro, contemplando el impacto que desvelar secretos familiares podría tener no solo en él, sino también en aquellos que había querido proteger de la verdad. La vulnerabilidad era palpable,
como una carga que lo había acompañado demasiado tiempo. Así que se dispuso a escribir, a trazar esas historias que se entrelazaban en una danza de sufrimiento y esperanza. Javier se sentó en la mesa del comedor, que aún mostraba las marcas del tiempo. El calor del sol le daba un nuevo aliento, reforzando su determinación. Sabía que este era el momento decisivo en su búsqueda personal. Con cada palabra que sus dedos escribían, sentía que liberaba algo de su interior. Era más que un relato de Emilio, era el comienzo de su transformación. En el instante en que finalizó la página, un sonido de pasos resonó en el pasillo, y su corazón se encogió. La figura que había visto antes apareció de nuevo, más cercana esta vez, las sombras se disiparon revelando un rostro familiar. Su madre. ¿Qué pensaría ella al enterarse de todo? ¿Estaría lista para enfrentarse a su propia verdad? La incertidumbre creció en su pecho, pero no podía escapar ahora. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Javier sintió la presión de su legado Pelsing a través de él, y se preguntó si alguna vez estaría realmente preparado para compartir el peso de la historia. La búsqueda que había comenzado por Emilio parecía más intensa y personal de lo que había anticipado. La historia, su historia, estaba a punto de revelarse en luces y sombras, y cada decisión lo acercaba a un destino aplazado. Mientras Javier observaba a su madre acercarse, un torbellino de emociones lo invadió. La familiaridad de su rostro contrastaba drásticamente con la carga que le pesaba sobre los hombros. Decidió que no podía posponer más la decisión que había estado contemplando. Sabía que el camino hacia su crecimiento personal requería valentía y, quizás, este encuentro sería la chispa que encendiera el cambio. Ella entró en la sala despacio, como si temiera romper una atmósfera frágil. Javier se sintió abrumado por la necesidad de hablar, de compartir el descubrimiento que se había revelado ante él, pero las palabras parecían atrapadas en el nudo de su garganta. En lugar de eso, optó por abrir el diario una vez más, buscando el pasaje que había encontrado antes. La escritura de Emilio parecía cobrar vida entre sus manos, imbuyéndolo de una claridad que ni él mismo había anticipado. Madre, comenzó, su voz un susurro cargado de ansiedad. He hallado algo sobre nuestro pasado. Algo que tal vez deberíamos conocer. Al pronunciar esas palabras, sintió como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. La incertidumbre de su madre, visible en su expresión, era también un reflejo de la lucha interna que él había enfrentado, el temor de revelaciones inminentes que podrían abrir viejas heridas o, en su defecto, sellar nuevas cicatrices. Ella tomó asiento, sus ojos fijos en él, como buscando respuesta a una pregunta que aún no había formulado. Javier hizo una pausa, dibujando en su mente el camino que deseaba seguir. El vínculo entre lo que se escribió en ese diario y su propia vida ahora parecía más tangible que nunca. Se dio cuenta de que la lucha por la verdad era, en última instancia, una batalla por la autenticidad de su identidad. Espero que estés lista para escuchar, volvió a empezar, mientras elijo cuidadosamente sus palabras. La historia de Emilio es más que una herencia familiar, es un reflejo de nuestras propias luchas. He visto las huellas de su dolor, su añoranza, y, aunque pueda ser doloroso, siento que necesitamos enfrentar esto juntos. El rostro de su madre se tornó pálido mientras escuchaba. Javier notó cómo la fachada de fortaleza que siempre había mantenido comenzaba a resquebrajarse. La atracción del dolor, la resistencia a abrir heridas pasadas, todas estas emociones se alojaban en el mismo lugar donde alguna vez él había temido llegar. Sin embargo, era un momento crucial para ambos. La verdad podía ser liberadora, al fin y al cabo. Con cada palabra que intercambiaban, Javier sentía que el tiempo se detenido, el descubrimiento no era solo sobre Emilio, sino sobre el factor común que los unía a ambos, su legado emocional. Se preguntó si su madre estaría lista para reconocer la resiliencia que forjaría su relación en el camino hacia adelante. ¿Tendría la fuerza para confrontar las sombras que habían persistido durante años? Javier sabía que la respuesta a sus interrogantes no estaba solo en el relato de Emilio, sino también en la respuesta que su madre diera. En ese instante, la expectativa se convirtió en un laberinto de posibilidades, cada una más intensa que la anterior.
La posibilidad del rechazo o la aceptación podía cambiar no solo su relación, sino también el rumbo de su vida. Con el diario abierto, Javier se preparó para narrar lo que había descubierto. La primera palabra salió de sus labios, titilante, como si todo lo que había estado guardando finalmente obtuviera forma y voz. Emilio, comenzó, y en ese momento, supo que cada paso hacia adelante significaría despojarse del miedo y asumir la herencia de la verdad. La historia seguiría desarrollándose, pero el giro decisivo dependía de sus palabras y de la respuesta que ahora su madre estaba a punto de ofrecer. ¿Qué me has estado ocultando? La inquietud en la voz de su madre era casi palpable, y con ella, surgió la pregunta que resonaría en su mente mucho después de que esta conversación llegara a su fin. En ese momento, la línea entre el pasado y el futuro se desdibujaba. La verdad estaba lista para ser revelada, pero ¿sería capaz de soportar el peso que conllevaba? La sala se llenó de un silencio denso, como si el aire se hubiera vuelto más pesado por la incertidumbre. Javier sintió que cada latido de su corazón resonaba más fuerte. Su madre, observando fijamente el diario, parecía atrapada entre el anhelo de una verdad anhelada y el miedo a lo que esa verdad pudiera desenterrar. Era un juego peligroso, una danza entre la revelación y el dolor, y en sus manos llevaba la posibilidad de transformación. Javier, ¿de qué se trata?, preguntó ella con voz temblorosa, el ligero quiebre que traicionaba su habitual serenidad. Este momento le brindaba a Javier no solo la oportunidad de destapar secretos, sino también de confrontar sus propios miedos sobre su identidad y su lugar en el mundo. La voz de su madre no era solo un llamado a responder, era un eco de su responsabilidad. Se tomó un instante para reunir los fragmentos dispersos de su valor, sintiéndose más como un navegante ante una tormenta que un hijo ante su madre. Decidió no dar marcha atrás. Emilio no solo fue un niño en un orfanato, comenzó, proyectando su voz con una seguridad que sentía aún frágil. Él portaba una historia que se entrelaza con la nuestra, una historia que habla de soledad, de búsqueda de amor y de traiciones ineludibles. Sus decisiones moldearon el destino que nos trajo aquí. Cada palabra era como una apertura de una compuerta emocional. Javier se vio a sí mismo revestido de una nueva perspectiva, comprendiendo que su propia lucha era un fragmento más de esa narrativa mayor. Al compartir el dolor ajeno, se confundiría su voz con la de Emilio, y a través de ella, abrigaría sus propias inseguridades, sus dudas y anhelos. Su madre no desvió la mirada, cada uno de sus gestos era una centella que encendía la vorágine de recuerdos olvidados. ¿Por qué nunca me hablaste de esto?, demandó, un destello de decepción atravesando su expresión. No era solo una pregunta, era un grito de batalla en el campo de batalla emocional donde ambos estaban atrapados. Porque temía lo que pudiera hacerte sentir. No soy valiente como Emilio, admitió Javier, sintiendo el peso de sus propias afirmaciones. Las palabras se deslizaban, y con cada una, sentía una mezcla de liberación y ansiedad. Había llegado a una encrucijada vital, su elección de confrontar su verdad también implicaba desafiar la narrativa familiar. La respuesta de su madre no era clara. El espectro de su pasado se manifestaba tangiblemente entre ellos, y Javier temía que esa conexión se rompiera si la historia no hallaba el eco que todos necesitaban. Este viaje no es solo mío, madre. Es nuestro. Pero no puedo avanzar si no estás dispuesta a mirar con honestidad lo que nos ha sido ocultado, dijo, sintiendo la urgencia de cada palabra. Su insistencia era un desafío y una invitación. ¿Y si todo esto cambia nuestra relación? ¿Y si no puedo soportar lo que descubramos? La fragilidad de su madre lo reanimaba. Pero en su corazón, Javier comprendió que avanzar sin afrontar la verdad también lo desgastaría. Es posible que así sea, respondió con sinceridad, pero si no lo hacemos, viviremos en la sombra. Esta historia puede sanarnos, o destruirnos, pero lo cierto es que ya no podemos ignorarla. Con cada intercambio, Javier percibía que una transformación era inminente. La conversación se estaba convirtiendo en una bisagra, y él se sentía más firme en su propósito. Se imaginó a sí mismo no como un hijo perdido reclamando una verdad, sino como un ser humano en búsqueda de su esencia. El dolor y la confrontación eran imprescindibles para forjar su identidad.
mientras el sol se ocultaba por la ventana, Javier supo que era el momento de un nuevo paso. Necesitamos descubrirlo todo, madre. Lo que hay en el diario nos lleva a una verdad más profunda que puede redefinirnos. Las palabras flotaron en el aire, y aunque sentía el tremor de la inquietud, en su interior crecía una chispa de determinación. ¿Estás lista para acompañarme en esta búsqueda?, preguntó, como si cada letra encarnara el peso de su deseo y miedo. La respuesta de su madre se acercaba, y Javier presintió que el desenlace inevitable de sus revelaciones lo llevaba a un camino de redescubrimiento que jamás imaginó. La atmósfera estaba cargada de tensión y esperanza, y él supo que la verdad no solo era su salvación, sino la que podría finalmente unirlos. Pero cuando su madre empezó a hablar, el sonido de su voz cambió drásticamente. Una nueva revelación estaba a punto de florecer, algo que sembraría más preguntas en la mente de Javier, algo que podría cambiarlo todo. ¿Qué caminos se abrirían ahora al desentrañar el enigma de Emilio? La voz de su madre vibró en la estancia, y Javier sintió como si cada palabra estuviera impregnada de un peso inusitado. Él no fue el único que sufrió por nuestros secretos, comenzó, su tono denso y lleno de misterio. Emilio. Emilio era más que un niño del orfanato. Era la conexión que siempre evité porque temía lo que podría significar para mí y para nosotros. Javier tragó saliva, sintiendo que la revelación lo atrapaba en una red de emociones contradictorias. ¿Qué quieres decir?, inquirió, con un impulso que lo llevó a acercarse un paso más, como si el movimiento pudiera desentrañar la nebulosa de intrigas que flanqueaba la historia de Emilio. Durante años, creí que sus decisiones nos habían marcado de forma irrevocable, pero lo que encontré en los viejos retratos transmite algo más. Hay una sombra que se cierne sobre nuestro pasado, algo que nunca entendí completamente. La mirada de su madre se perdía en el horizonte, en una realidad que solo ella parecía vislumbrar. Este momento, cargado de emoción y terror, hizo que Javier se cuestionara no solo la historia familiar, sino su propia identidad. ¿Qué pasaría si la historia de Emilio fuera un espejo de su propia lucha, su propia búsqueda de pertenencia? El hilo que los unía le parecía ahora más sólido y frágil a la vez. ¿Te refieres a algo relacionado con nuestro linaje?, preguntó, su voz temblorosa entre la curiosidad y el miedo. La ansiedad reverberó en su pecho, y por un instante, imaginó que toda su vida se había basado en una serie de ilusiones. Sí, Javier. En ese retrato, hay más de lo que parece. La mujer que está junto a él, su madre, titubeó, buscando las palabras con la misma meticulosidad con la que se desenredan secretos oscuros. Es una mujer que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre nuestras raíces. Podría ser parte de una familia que nunca tuvimos la oportunidad de conocer. La idea germinó en la mente de Javier como una flor en la rendija de asfalto, un brote de posibilidades. ¿Y si esa conexión se ramificaba hacia un lado de su familia que él nunca pudo imaginar? ¿Cómo afectaría esto su percepción sobre sí mismo? La búsqueda de su identidad se convertía así en un tapiz enredado, y lo que había empezado como un intento por comprender la vida de Emilio derivaba ahora hacia un viaje hacia el autodescubrimiento. Necesitamos investigar esto, descubrir más sobre esa mujer, decidió, su voz ahora más firme, alimentada por la urgencia de desenterrar verdades enterradas. Cada fragmento de información puede ser crucial para entender lo que nos ha pasado, continuó, sintiendo el ardor de la determinación encenderse dentro de él. Su madre lo miró, reconociendo la chispa de resolución en sus ojos. Pero ten cuidado, hijo. A veces, lo que deseamos descubrir puede llevarnos a lugares oscuros, aquellos que nunca quisimos visitar. Las advertencias de su madre resonaron en su mente, empatizando con el peso de sus propios miedos. Aún así, Javier sabía que el miedo no podía ser un obstáculo. Puede que haya tenido miedo de Emilio, pero no puedo dejar que ese miedo me defina. Necesitamos entrar en esa mansión, desentrañar todos sus secretos, porque nuestra historia merece ser contada, afirmó con la fuerza de alguien que había superado un gran desafío. Era un momento decisivo en su vida, un paso que podría transformarlo para siempre. Mientras se retiraba del sofá, sintió la intensidad de ese primer paso.
Javier estaba a punto de entrar en una nueva fase de su existencia, y la curiosidad lo guiaba a través de las brumas del pasado. Mañana mismo nos dirigiremos a la mansión, dijo, determinado a no perderse de ese descubrimiento. Pero, en su interior, una voz susurraba que el camino sería más difícil de lo que él anticipaba. Lo que le esperaba dentro de esa casa, sin embargo, no era solo un viaje por la historia familiar. Era enfrentarse a verdades que podrían sacudirlo hasta su núcleo y redefinir cada aspecto de su vida. El eco de sus propios miedos lo seguiría, pero en lugar de ser un lastre, se convertiría en un combustible. Javier comprendía que el verdadero desafío estaba por delante, y la pregunta resonaba en su mente: ¿está realmente listo para enfrentar lo que se oculta en las sombras del pasado? Javier se despertó con el primer rayo de sol, sintiendo la carga que había decidido llevar en su corazón. La determinación de desentrañar la historia familiar se había solidificado durante la larga conversación de la noche anterior. La conexión con Emilio, el niño del retrato, ahora lo empujaba hacia un destino que nunca había imaginado. Esta no era solo una búsqueda de respuestas, era una puerta abierta hacia la transformación de su propia existencia. Mientras se preparaba, cada gesto era un recordatorio de la misión que había abrazado. La madera del taller se sentía diferente, como un refugio que ahora también tenía el potencial de ser el inicio de su nueva vida. La memoria de las luchas de su familia resonaba en su mente, y cada herramienta se convertía en símbolo de resurgimiento. A medida que la mañana avanzaba, una juventud renovada surgía en él, como si el peso de su legado se aligerara con cada golpe de martillo. Al llegar a la mansión, sintió una oleada de emociones. Las sombras del ayer parecían cobrar vida, pero esta vez, Javier no estaba asustado. La angustia se había transformado en un deseo ardiente de conocer la verdad, y sus pasos resoaban con confianza en el suelo de ladrillo desgastado. Con cada habitación que exploraba, todos los secretos que antes lo paralizaban se convertían en lecciones. Era el momento de reconstruir su narrativa y reescribir su legado. Al llegar al estudio, se detuvo frente al retrato de Emilio. Allí, en ese espacio, comenzó a ver no solo las similitudes físicas, sino la posibilidad de que la historia de uno pudiera ayudar a sanar al otro. Se preguntó si Emilio también había sentido ese vacío, esa ansia de pertenencia, y decidió que su misión era no dejar que esa historia siguiera ensombrecida en el silencio. Se propuso descubrir lo que había detrás de ese retrato, los hilos del destino que los unían. Mientras removía los álbumes de fotos cubiertos de polvo en la biblioteca, Javier encontró más que imágenes, encontró memorias que hablaban del amor perdido y el anhelo de un niño. Se detuvo a profundizar en las palabras del diario de Emilio, buscando vínculos, buscando la redención que ambos anhelaban. Cada descubrimiento era un paso hacia la transformación. Al final del día, con la luz del sol desvaneciéndose en el horizonte, Javier visualizó una nueva realidad. En lugar de ver a Emilio como un niño perdido y olvidado, lo observó como un portador de esperanza y fuerza. La relación que había estado forjando con su madre también había cambiado, el diálogo abierto había creado un puente que conectaba su dolor. Cuando finalmente se sentaron juntos para estudiar los documentos hallados en la mansión, las lágrimas que ella vertía no eran solo de tristeza, sino de sanación. Había un sentido de liberación en el aire, un entendimiento de que confrontar el pasado creaba la posibilidad de una vida nueva. Javier comprendió que había conquistado sus propios miedos y que, al abrirse a la verdad, había encontrado un camino hacia la autenticidad. Reconoció que su búsqueda no solo era sobre la historia de Emilio, sino sobre reclamarse a sí mismo, de encontrar un lugar en el mundo. El vacío que había sentido durante tanto tiempo se llenaba con un sentido renovado de propósito. Finalmente, con el diario en una mano y la mano de su madre entrelazada con la suya, Javier miró el horizonte prometedor que se extendía ante ellos. Esta era su nueva historia. No era el final, sino un nuevo comienzo. Habían convertido los ecos del pasado en el cimiento de su futuro. Con confianza sólida y un espíritu renovado, supo que estaban listos para enfrentar cualquier reto. La búsqueda había culminado, pero su aventura apenas comenzaba. Al mirar a su madre, sonrió genuinamente, sintiendo la calidez del vínculo que habían reafirmado. Habían convertido el dolor en fortaleza, y la verdad en un propósito compartido.
Su historia ahora resonaba de manera auténtica, y juntos estaban listos para un nuevo capítulo. Ahora, quiero que todos ustedes se unan a este viaje. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mantener estas historias vivas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de ayudar al canal a crecer. Únanse a nosotros y seamos parte de esta comunidad de transformación.